Hola amigos, bueno, este va a ser un video lleno de laberintos, tigres y cuchillos porque estamos analizando la carta natal del escritor argentino Jorge Luis Borges. Bueno, como siempre con esta serie de videos vamos a comenzar dando una mini biografía de la persona en cuestión. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899. Él nació en lo que hoy sería medio del microcentro o el centro de la ciudad, en Tucumán al 700, que era la casa de sus abuelos, pero después su familia se mudó al barrio de Palermo, que era, en ese momento Palermo no era parte de Buenos Aires, era como un partido aparte, y era considerado una zona, lo que se consideraba las orillas, ¿no? Es decir, una zona casi, digamos, que estaba más allá de los límites de la ciudad, y era una zona donde, de pendenciero, donde había cuchilleros, ¿no? Y compadritos, esa clase de cosas que después a Borges lo atrajeron tanto. El padre de Borges se llamaba Jorge Guillermo Borges y su madre era Leonora Acevedo Suárez. Borges heredó antepasados ilustres por ambas ramas de su familia, ¿no? Para citar algunos, su abuelo paterno era Francisco Borges Lafinur, un coronel uruguayo. Su bisabuelo paterno era un inglés llamado Edward Young Haslam, que fue un poeta romántico que editó uno de los primeros periódicos ingleses del Río de la Plata, el Southern Cross. Su abuelo materno era Manuel Isidoro Suárez, un coronel de la Guerra de la Independencia que luchó, si mal no recuerdo, en la batalla de Junín, en Perú, una de las últimas batallas contra los realistas. Su tío abuelo paterno era Juan Crisóstomo Lafinur, que era un poeta romántico y que hizo poemas patrióticos acerca de la independencia, y se lo recuerda con una calle en Buenos Aires, la calle Lafinur, que está en Recoleta, en Palermo, cerca de la avenida Libertador, creo que corta Libertador. Y su abuelo materno era Isidoro de Acevedo Laprida, un militar que luchó contra Juan Manuel de Rosas en las guerras civiles, ¿no?, de argentinas. Bueno, el padre de Borges era abogado, pero ejercía como profesor de psicología, Dios sabe por qué, y era un hombre con inclinaciones intelectuales, tenía una gran biblioteca con enciclopedias. Obviamente en ese momento no existía internet, la única manera de aprender cosas era a través de los libros y las enciclopedias. Y era profesor de psicología, y en la casa de Borges el padre tenía ascendencia inglesa y portuguesa, ¿no? Y se hablaba mucho inglés. De hecho, el padre le había enseñado a la madre, a su esposa, a hablar del inglés, y la madre se dedicaba a traducir y dar clases, había hecho algunas traducciones. Y en la casa era bilingüe, ¿no? Y Borges creció hablando inglés y español. Y solamente se dio cuenta, él después contó que solamente se dio cuenta que el inglés y el español eran dos idiomas diferentes cuando tenía alrededor de 6 años. Es decir, comprendió que había gente que hablaba español pero no inglés, y gente que hablaba inglés pero no español, ¿no? Borges siempre fue un enamorado de las bibliotecas, y siempre dijo que la biblioteca que más lo había fascinado, o la primera biblioteca que lo había fascinado, había sido la biblioteca de su padre, ¿no? La historia es que el padre de Borges tiene un problema en la visión y comienza a quedarse ciego. Entonces se jubila y se va a vivir a Europa, se va toda la familia a vivir a Europa con la idea de buscar una cura para la dolencia del padre, pero se van en un mal momento, que es en 1914. Entonces estalla la Primera Guerra Mundial, y para refugiarse de la guerra se tienen que ir a Suiza. Grabo esto en octubre de 2023, que estamos teniendo muchos problemas con la moneda, mucha inflación y toda esta crisis económica que hay. Y aprovecho para decir que esto lo estuvieron diciendo en los programas de televisión, que en la época que el padre de Borges desde que la familia Borges se fue a Europa, el padre de Borges estaba jubilado con pesos argentinos, y la moneda argentina perfectamente recibida en Europa, y él podía cambiarla por dinero suizo y podía vivir, ¿no? Eso dejó de ocurrir, obviamente, unas décadas después. Pero en 1914 los Borges viven en Ginebra hasta el fin de la guerra, y ahí Borges va a la secundaria. Me olvidé de decir que Borges había sido educado en su casa y recién entró en la escuela en 4º grado,
pero cuando entra en cuarto grado se lleva una sorpresa desagradable porque es como el raro de la escuela. Era un chico que tenía como ínfulas la familia de como de clase acomodada, y Palermo era un lugar bastante, como decía, de las orillas, y a Borges no le gustaba, no le interesaba nada de lo que tuviera que ver con los deportes, era tímido, tartamudeaba y encima era como un cerebrito que sabía todo, entonces la pasó un poco mal en la escuela, ¿no? Nadie, no tenía amigos y quería pasar lo más desapercibido posible. Cuando entra a hacer digamos, la educación secundaria en Ginebra, descubre con cierta sorpresa que era bienvenido, digamos, porque, bueno, ahí sus conocimientos, en lugar de burlarse de sus conocimientos, los compañeros los apreciaban y la escuela lo apreciaba, ¿no? Entonces él, después, bueno, él murió en Ginebra, volvió a Ginebra para morir porque dijo que ese era un lugar donde él había sido feliz, ¿no? Muchos años después. En 1919 la familia, cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, se muda a España. Ahí Borges toma contacto con el movimiento ultraísta, que era un movimiento de vanguardia, que quería modernizar un poco la literatura. Y cuando la familia vuelve a Buenos Aires en 1921, Borges es como que se presenta como una especie de aspirante a expandir el ultraísmo en la región, ¿no? Como un representante del ultraísmo. Cuando Borges regresa a Buenos Aires, redescubre la ciudad que le había dejado de chico y empieza a sentir que Buenos Aires es como una especie de lugar mítico, ¿no? Entonces ahí es donde Borges empieza a recoger las historias de los cuchilleros y las historias de los compadritos, ¿no? Y a endiosar un poco todo ese pasado mitológico de Buenos Aires, ¿no? Que tenía que ver con el tango y eso. Él se hace un ferviente admirador del tango, pero no le gusta para nada el tango canción. Se sabe que Borges detestaba a Gardel, decía que Gardel había mariconado, entre otras, no usaba esa palabra, pero había afeminado el tango, ¿no? Porque el tango era una cosa de guapos, de hombres que se luchaban, y no era, y Gardel lo había convertido en una especie de lamento melancólico por el amor, ¿no? Bueno, Borges vuelve a España por un año, después, y cuando regresa definitivamente en 1924 a Buenos Aires, él se siente un poco cansado de querer ser el representante del ultraísmo en la Argentina. Él ya tenía 25 años y entonces deja un poco las vanguardias y se mete de lleno en el mundo literario. Empieza a colaborar con la revista Sur de Victorio Campo y hace traducciones, publica ensayos, escribe, bueno, en varias revistas, saca un par de libros o lanza un par de libros, sobre todo de ensayos, no tanto de ficción. Él escribía ficción y poemas, pero tenían que ver un poco con esta rama más, como más nacionalista, que tenía que ver, él escribía historias y poemas que tenían que ver con los gauchos, con los compadritos, como quería hacer una cosa un poco costumbrista, ¿no? Al principio. Y sin embargo empieza a aflorar en algunas cosas el Borges que después, digamos, el estilo borgiano, ¿no? Por ejemplo, en un momento empieza a hacer críticas de libros que no existían, ¿no? De repente hacía una crítica o un resumen de un libro francés acerca de un hombre del siglo XIX que, no sé, estaba buscando a la hermana, qué sé yo, una cosa así. Ese libro no existía, no había sido escrito, era parte de la imaginación de Borges, es decir, la crítica literaria en realidad un acto de creación literaria, ¿no? Y todo eso, bueno, empieza un poco con esos juegos metafísicos. En un momento Borges empieza a trabajar en una biblioteca, en una biblioteca chica llamada Miguel Cané, donde, bueno, él se siente como pez en el agua porque tiene a su disposición todos los libros para leerlos, consultarlos. Y después Borges, bueno, Borges era soltero, era un poco tímido en el amor. Tuvo un par de noviecitas, nada muy serio. Después se enamoró, hacia mitad de los años 40, se enamoró perdidamente de una mujer llamada Estela Canto. Estela Canto no retribuía su amor, veía a Borges como una especie de persona que en todo caso era interesante desde el punto de vista intelectual, pero nada más. De hecho, después Estela Canto publicó todas las cartas de amor que le envió Borges, que eso fue algo medio polémico, porque la crítica dijo, bueno, eran cartas privadas, ¿no? Pero creo que era una cuestión interesante. Estela Canto dijo en un momento: la actitud de Borges me conmovía, me gustaba lo que yo era para él, lo que él veía en mí. Sexualmente él me era indiferente, ni siquiera me desagradaba. Sus besos torpes, bruscos,
Siempre a destiempo eran aceptados condescendientemente. Nunca pretendí sentir por él lo que no sentía. O sea que bueno, el pobre Borges ahí pasó unos cuantos años enamorado de una mujer que no lo retribuía, ¿no? Él después hace sobre todo poemas, ¿no?, que hablan de esto, ¿no? De la cuestión de amar y sin ser amado, y de amar sin ser retribuido, etcétera. Y bueno, Borges empieza a tener algunos problemas cuando llega Juan Domingo Perón al poder. Borges se había manifestado como que él estaba a favor en las elecciones de la Unión Democrática, que era el partido o la unión de partidos que se enfrentaban a Perón. Entonces, una de las primeras medidas del gobierno de Perón fue echar a Borges de su puesto de la biblioteca en la que trabajaba, y lo nombraron en un acto de, digamos, cierta ironía, lo nombraron inspector de mercados y aves de corral, como que era el inspector que tenía que ir a los mercados a ver a los pollos y ese tipo de cosas. Obviamente Borges renunció a su cargo, ¿no? En un momento la madre de Borges y su hermana Nora Borges hicieron declaraciones en contra de Perón, o hicieron, no sé si una crítica o una protesta o qué, y fueron condenadas a varios días de cárcel, ¿no? Con lo cual Borges empezó a decir que directamente que el peronismo era una dictadura, ¿no? Hay que aclarar que obviamente Perón había sido elegido, digamos, en elecciones libres, entonces por lo cual por origen era un gobierno democrático, pero Perón siempre persiguió duramente a aquellos que no eran partidarios suyos. Entonces la cuestión de si era un gobierno democrático estaba un poco desdibujada. Es decir, en una democracia se supone que uno puede criticar al que está mandando sin sufrir consecuencias, ¿no? Es decir, ir preso porque criticas al gobierno es propio de una dictadura. Yo trato de ser objetivo. El peronismo ha hecho algunas cosas buenas, como traer a las masas al poder, ¿no? Y a partir del Perón, digamos, ya no se pudo hacer política sin escuchar a las masas, pero bueno, también tenía este tipo de cosas, que vos no te gustaba Perón y terminabas preso, terminabas, digamos, te echaban del trabajo, lo que fuera. Hay una anécdota bastante hasta graciosa, que es que a Borges lo nombran presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Entonces, y la Sociedad Argentina de Escritores hacía cursos y conferencias todas las semanas. Entonces el gobierno, al ver que la Sociedad Argentina de Escritores había puesto a uno que no era peronista como presidente, empieza a enviar un inspector, que generalmente era de la policía, para ver qué se hablaba en esas reuniones, ¿no? De vuelta, una cosa totalmente antidemocrática, porque el gobierno tiene que andar monitoreando lo que se habla en una sociedad de escritores, ¿no? Cabe recordar, ya que estamos en un video de astrología, que en ese momento Plutón estaba en Leo todavía. Y bueno, Plutón en Leo daba como esa cosa, digamos, gobernantes como gente poderosa, que muy individualista, muy personalista, ¿no? El ejemplo de gobernante en la época de Plutón en Leo fue Stalin en Rusia, que hizo toda digamos, un gobierno basado en su personalismo. Pero bueno, hubo en muchos otros lados todo este culto a la personalidad. En la Argentina, bueno, tocó Perón, y Perón fue el que recibió un poco todo este culto a su personalidad, ¿no? De Perón, que grande sos, todas esas cosas. Bueno, la cuestión es que a la Sociedad Argentina de Escritores mandaban a un inspector, generalmente de la policía. Entonces los escritores, y sobre todo Borges, con su particular sentido del humor, decidieron que cuando fuera el inspector a las charlas, iban a dar la charla más aburrida que se le pudiera y más complicada que se les pudiera ocurrir. Entonces empezaban a dar charlas acerca de, no sé, de movimientos muy de vanguardia, cuestiones entonces daban unas charlas complicadísimas que los pobres inspectores se quedaban dormidos, se aburrían como ostras, pobre tipo. Pero bueno, era una especie de manera de contrarrestar un poco el control que le hacía el gobierno. Bueno, Perón es derrocado en 1955, y como Borges había sido una especie de vocero del antiperonismo, el nuevo gobierno lo nombra director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Lo cual, para esos momentos Borges ya se estaba quedando ciego, ¿no? Después obviamente Borges heredó la enfermedad de su padre y se quedó ciego. Y no se quedó ciego del todo, se quedó ciego de un ojo, y con el otro ojo podía ver algunos colores. Siempre él decía que podía ver el amarillo, pero no, bueno, no podía leer los libros de la biblioteca. Ahí escribe uno de sus poemas más famosos, que es un poema hermoso que se llama El Poema de los Dones,
en el cual habla de la paradoja que Dios que le envió los libros y la noche, ¿no? Es decir, lo hizo ciego y él que se figuraba el paraíso en forma de biblioteca, Dios lo puso en una biblioteca y le dio la noche, es decir, la ceguera, entonces con lo cual no podía leer los libros. Bueno, para los años 40 Borges había cambiado su estilo de escritura, había dejado un poco de lado toda la cosa más gauchesca y eso, había comenzado a escribir lo que llamaba cuentos fantásticos, ¿no? O historias fantásticas, literatura fantástica. Y aclaro que literatura fantástica, para los que no leyeron a Borges, no se refiere, a ver, no es ciencia ficción que inventan como un mundo, el futuro, en el espacio, y tampoco es esa literatura mágica tipo El Señor de los Anillos, con hadas, con duendes, con ese tipo de cosas. Eso es más literatura mágica, ¿no? La literatura fantástica es literatura que ocurre en una realidad que conocemos, es decir, son historias que parecen que empiezan en el mundo real, pero siempre tienen elementos que trascienden la realidad, ¿no? Como el Aleph o como otras historias de Borges, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan, etcétera. Borges, bueno, en 1949 publica justamente su colección de relatos El Aleph y se hace famoso en todo el mundo. Y bueno, esto era todavía durante el peronismo, ¿no? Después, bueno, empieza a sacar libros con este tipo de literatura y se hace conocido en todo el mundo, viaja por todo el mundo dando conferencias, se hace más famoso, empieza a tener, bueno, a ganar algo de dinero con las publicaciones, da conferencias, ¿no? Y se convierte quizás en el escritor argentino más celebrado en el mundo. Cuando regresa el peronismo en 1973, vuelven a echar a Borges de la Biblioteca Nacional, ¿no? Era como que el Perón no era de olvidar fácilmente los agravios. Y bueno, Borges comete un error en 1976 con el golpe militar, ¿no? Porque le preguntan qué opinaba de los militares y él dice que en realidad le preguntaron periodistas extranjeros qué opinaba del golpe militar en Argentina. Él dijo que en realidad dijo algo que en su momento era verdad, que el golpe había sido apoyado con mucha gente porque el gobierno peronista había sido inaguantable, ¿no? Sí, de hecho, Perón había muerto, María Estena Baltís de Perón, o sea, Isabel Perón estaba como presidente y la derecha peronista y la izquierda peronista y Montoneros y eso se estaban matando por las calles y todo el mundo estaba prohibido, habían amenazado, todo un montón de gente se había tenido que exiliar. Entonces, en el momento que llegan los militares, un montón de gente que todavía creía que los militares eran una especie de reserva moral de la patria, bueno, recibió a los militares con cierta, digamos, con cierta alegría, ¿no? Cosa que después todo el mundo negó, después después de Malvinas y de los desaparecidos y todas esas cosas, nadie aceptó apoyar a los militares, pero los militares tuvieron un cierto apoyo cuando hicieron el golpe militar del 76. Entonces Borges habló bien de los militares y eso cayó muy mal afuera, porque se sabía que después los militares inmediatamente comenzaron a violar los derechos humanos y todo eso. Entonces Borges quedó como una especie de escritor de derecha que apoyaba los golpes militares, ¿no? Después Borges cambió de opinión y de hecho Borges y Sábato fueron a una reunión con el presidente Videla para mostrar un poco para preguntar qué pasaba, que había escritores que estaban desapareciendo, ¿no? Y tratando para ese momento Borges y Sábato ya eran bastante intachables, ¿no? Entonces no tenían miedo, los mandaron a ellos porque era obvio que quizás no lo iban a desaparecer a Borges. Pero bueno, estas desafortunadas declaraciones políticas le valieron que nunca le dieran el premio Nobel, ¿no? Borges obviamente era el candidato que siempre más merecía ganar el premio Nobel y nunca ganó el premio Nobel. Por cuestiones políticas, esto se sabe, ¿no? Es decir, piensen que por lo general la intelectualidad en la literatura, eso en esos momentos estaba más inclinada hacia la izquierda que a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, nunca le dieron el premio Nobel, siempre fue una gran pena. Sí ganó en 1979 el premio Cervantes, ¿no? Bueno, me olvidé de mencionar un par de cositas. Borges vivió, después de la muerte de su padre, vivió con su mamá. Su mamá, Leonor, siempre lo cuidó, ya dado que él era ciego, ¿no?
él desarrolla como un vínculo con la madre muy, muy estrecho, ¿no? Después vamos a ver dónde tiene el ascendente Borges. A fines de los años 60, creo que en 1968, Borges se casa con una mujer llamada Estela Astete Milán, que había sido como una especie de noviecita que él había tenido al principio. La mujer se había casado y después se había enviudado. Pero bueno, el matrimonio no fue muy... En realidad se había casado un poco porque la madre de Borges era muy mayor y le había dicho: alguien te tiene que cuidar cuando yo no esté, ¿no? Pero bueno, el matrimonio no funciona y Borges vuelve a vivir después con su madre. Se separan al cabo de 2 años y Borges vuelve a vivir con su madre. Se dice que había habido peleas y celos, y que la madre estaba celosa de la esposa de Borges. Bueno, no sé, ese tipo de cosas son privadas. Y bueno, Borges muere en 1986 cuando sabía que estaba irremediablemente, que iba a morir. Decide tomar un avión y viajar a Ginebra porque él dijo: quiero morirme en un lugar donde fui feliz, ¿no? Antes de morir, Borges se casa por segunda vez con una exalumna suya llamada María Kodama, de origen japonés, que después fue un poco la guardiana de todas las cuestiones de Borges, ¿no? Que bueno, falleció hace poco María Kodama. Bueno, y a su muerte fue un poco reconocido como el más grande de los escritores argentinos, probablemente, ¿no? Bueno, se me hizo un poco largo, vamos a la carta natal de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges tiene Sol en Virgo, Luna en Aries y Ascendente Cáncer. El ascendente Cáncer es muy interesante porque el ascendente Cáncer tiene que ver con descubrir, justamente con desarrollar la energía canceriana. Y la energía canceriana es la energía de la luna y es la energía de los sentimientos, y está muy ligado a todo lo canceriano, a todo lo que tiene que ver con la madre. Entonces las personas que tienen ascendente Cáncer suelen tener una relación muy especial y muy estrecha con la madre. Es como si siempre estuviera muy presente la madre. Y que por X razón tuvieran como esa cuestión digamos, de no poder separarse con la madre. Yo conozco 2 personas, en mi familia hay 2 personas con ascendente Cáncer que se tuvieron que ocupar de la madre. Las madres vivieron hasta más de los 90 años y se tuvieron que ocupar hasta el último momento de las madres, de llevarlas al médico, de atenderlas, de: mamá, ¿cómo está? ¿Qué tengo que pasar a comprar esto para mi mamá? Es como si... Y en el caso de Borges se dio lo mismo. La madre murió a los 99 años. Incluso hay una anécdota graciosa de una mujer en el funeral de la madre que le dice: ay, Georgie, si hubiera durado un año más hubiera cumplido 100. Y Borges le dice: señora, qué fascinación tiene usted con el sistema decimal, ¿no? Como diciendo: ¿qué importa que si alguien se muera a los 99 o a los 100? Y bueno, es muy común eso, ¿no? La cuestión cuando alguien tiene ascendente Cáncer, la figura de la madre pasa a ser una figura central, para bien o para mal. A veces son mujeres, se trata de mujeres que tienen problemas y que los hijos tienen como que... no sé si problemas, pero a veces generalmente son mujeres que tienen una gran... si no son esas mujeres mentales y cínicas, sino que son mujeres que tienden a ser emocionales, o que los hijos las viven como mujeres emocionales y tienen que aprender la emocionalidad de la madre, ¿no? En el caso de Borges es un típico caso de ascendente Cáncer. No se casó, o si se casó no funcionó el, el matrimonio, y tuvo que vivir toda la vida con la cuestión de la ceguera con la madre, y bueno, compartir con la madre prácticamente todos sus... Si más cerca de su madre no pudo haber estado en su vida, ¿no? Y encima su madre vivió una vida muy larga, así que compartió tremendamente toda la energía de la madre. Bueno, el Sol en Virgo es un sol que tiene que ver con el lado más racional de la vida, el lado más detallista. Yo siempre digo: Virgo es el signo que nos enseña que tenemos que perfeccionarnos y que tenemos que ver los detalles y que tenemos que, sobre todo, lo que yo digo es optimizar sistemas. Virgo es muy bueno para eso, ¿no? Como para encontrar, digamos, agarrar un sistema o tomar un sistema que está armado y ver cómo lo podemos perfeccionar para hacerlo, ¿no? Para hacerlo más eficiente, gastando menos energía, ¿no? Borges tenía un estilo de escribir muy virginiano. Era conocido, esto yo lo mencioné en la carta de Joaquín Sabina, era como Joaquín Sabina, si se podía pasar horas y horas buscando una palabra perfecta. Borges era el gran adjetivador de la literatura en español, ¿no? Es decir, él colocaba palabras exactas, ¿no? Y de vuelta, se pasaba quizás horas buscando la palabra porque tenía que ser esa palabra y no otra, ¿no? Y nada, por eso leer a Borges es un placer, ¿no? Es decir, porque uno lee las frases que pone y dice: ¿cómo puede haber elegido esta palabra para ponerla, para adjetivar este sustantivo, ¿no?
Borges tiene, esto es muy interesante, Luna en Aries, y yo hablé de esto en el video que hice acerca de las lunas y la herencia familiar. Una luna en Aries nos habla de una persona que tiene como un sistema ariano de que para sentirse seguro necesita recurrir a la energía ariana, ¿no? Pero también nos habla de una herencia familiar de guerreros y militares. Yo dije una buena parte de la familia de los ancestros de Borges fueron militares, ¿no? Y Borges lamentó toda su vida, esto ya lo cité en otros videos, lamentó toda su vida él no haber heredado ese destino de guerrero, ¿no? Él le hace un poema a la espada en donde dice, espada, déjame cantarte ya que no he merecido manejarte, ¿no? Uno de los mejores ejemplos de este anhelo que tenía Borges por ser, por un destino guerrero que no pudo concretar, ¿no? Bueno, aparece en el libro El Sur, ¿no? En el cuento El Sur, que es uno de sus cuentos más famosos, y él en un momento escribió una serie de poemas llamados tankas, que es un tipo de poema oriental que tiene 5 versos, ¿no? Y el último tanka, el número 6, dice así, dice, no haber caído como otros de mi sangre en la batalla, ser en la vana noche el que cuenta las sílabas. Y este poema siempre me pareció fantástico, porque esto habla mucho de la carta natal de Borges y de quién fue Borges, ¿no? Él no fue un guerrero, no fue un hombre masculino. Es decir, lo que hizo siempre fue contar las sílabas, ¿no? Fue un hombre que se dedicó a la poesía, que se dedicó a la escritura y su destino estaba ahí, ¿no? Notemos que la luna de Borges, que está en la casa 9, está opuesta a Marte, que está en caída en Libra en la casa 3, ¿no? Y esto nos está diciendo que, bueno, cuando hay un contacto entre la Luna y Marte, siempre hay algo que tiene que ver con una especie de ataque a lo femenino o de ataque a los sentimientos, ¿no? Esto se suele dar en casas donde quizás haya un padre violento que maltrata a la madre, ¿no? No parece ser en el caso de Borges. Lo que sí Borges en algún momento mencionó que había como en la casa una especie de prejuicio con respecto a la madre, porque como que el padre era una persona que era muy intelectual, un hombre, ¿no? Con ese tipo de ínfulas intelectuales, y la madre era una mujer mucho más simple, entonces había como una especie de someter a la madre a una especie de segundo plano porque era una mujer mucho más inculta que el padre, ¿no? Esto puede estar reflejado en esta carta. Ahora, notemos que qué interesante, yo siempre digo, ese Marte, el Marte está en caída en Libra, y fijemos que Borges siempre tuvo esa especie bueno, directamente de falta de masculinidad, ¿no? Es decir, lo que decían las mujeres con respecto de él. Yo me olvidé de citar porque no quise hacer un video súper largo, pero la esposa de él, de Borges, con la que estuvo casado 2 años, también decía que Borges era como un niño que vivía como en un mundo de fantasías, y que, bueno, y no lo dijo con esas palabras, pero como diciendo como marido no valía mucho, ¿no? O como hombre no valía mucho. Y esto es súper, súper interesante, porque cuando Borges lamenta no haber heredado el destino guerrero de sus ancestros y el valor, y no sé, no, que yo no pude usar la espada, yo soy el que cuenta las sílabas, está hablando de ese Marte en caída, ¿no? Porque ese Marte digamos, en detrimento, en Libra, es un Marte como que no puede, es decir, toda la cuestión del valor, de la masculinidad, de todas esas cosas positivas que se asocian con Marte, es como que no puede digamos, llevarlas a cabo porque el Marte no está bien en ese signo, ¿no? Yo dije lo mismo, esto no quiero causar una discusión política, pero con Milei, en la carta de Javier Milei, ¿no? Cuando hablé, su Marte también está en Libra, en caída, y parece ser una persona que está siempre enojada, que pierde los estribos, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene un Marte que no se puede expresar, está siempre como... en el caso de Milei parece estar siempre enojado, en el caso de Borges estaba siempre como lamentando no poder usar ese Marte, ¿no? Pero bueno, por más caída que esté ese Marte está en casa 3, y la casa 3 es la casa de la escritura y la comunicación. Y sabemos que en la casa donde está Marte es donde la persona, sobre todo los hombres, ponen más valor, y donde se vuelven quizás más competitivos, y donde quieren llevar para adelante, ¿no?
las cosas de esa casa, es como, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen Marte en casa 2, que esto es muy común, yo lo dije en la carta acerca de Sergio Massa, es como que les importa mucho el dinero y las posesiones y quieren tener como más dinero y más posesiones para competir con los demás, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Es como si tuvieran, como si quisieran expandir esa casa, ¿no? Muy a nivel consciente. Borges la tiene obviamente Marte en la casa de la que tiene que ver con la comunicación y con la escritura, es decir, él era un escritor feroz en ese sentido, ¿no? De siempre estar tratando de perfeccionarse, sacando historias mejor y poemas mejores que los otros, que los que había sacado antes, ¿no? Eh, decía, aún siendo un Marte en caída, funcionó de esa manera. También es interesante que la casa 3 es la casa de los hermanos, y Borges tenía su hermana Nora Borges, a la cual cuando Perón, o digamos el gobierno de Perón, la manda presa por criticar al peronismo, Borges dijo, mi hermana y mi mamá dijeron lo que muchos hombres cobardes nos callamos, ¿no? Es decir, la verdadera opinión que tenían acerca del peronismo y de Perón, ¿no? Entonces también nos puede marcar una hermana con, digamos, de armas tomar, ¿no? Con un carácter así más explosivo que... Igualmente la hermana era de Piscis, pero era posible que Borges la viera así, ¿no? Como una mujer que tenía quizás las agallas que él no tenía por tener ese Marte en caída, ¿no? Bueno, notemos que Borges tiene Júpiter clavado en el bajo cielo o en el fondo del cielo, ¿no? En la cúspide de la casa 4, y Júpiter es el planeta que tiene que ver con la expansión y con la riqueza, pero también tiene que ver con la gloria. Y esto nos marca, bueno, el bajo cielo nos marca los antepasados, entonces Júpiter en el bajo cielo nos habla de una familia con antepasados ilustres, con mucha alcurnia, ¿no? Que Borges estaba orgulloso de ellos, ¿no? Al igual que Joaquín Sabina y que Luis Miguel, Borges tiene una conjunción entre Venus y Mercurio, ¿no? Que eso da, yo decía, belleza en la escritura, belleza en la comunicación, y los tiene sobre la cúspide de la casa 2. La casa 2 es el dinero. Bueno, Borges ganó su dinero toda su vida escribiendo cosas bonitas, es decir, Venus y Mercurio, ¿no? O Mercurio, pero con un toquecito de Venus que le permitía escribir cosas de una manera agradable para leer, ¿no? Su sol también estaba en casa 2, ¿no? Lo cual lo hacía como... digamos, curiosamente, Borges podría haber sido un buen persona que trabajara en un banco, que se dedicara a las finanzas, ¿no? Aunque creo que esos temas probablemente no le interesaban mucho. Pero probablemente se pudo ganar la vida con dignidad, ¿no? Trabajando de escritor. Su medio cielo está en Tauro. Bueno, y el regente de Tauro está obviamente en la casa 2, pero con conjunción a Mercurio. Esto nos habla de su destino de escritor, ¿no? El regente del ascendente está en la casa 9, ¿no? Esto también nos indica que Borges fue muy aceptado en el extranjero, ¿no? Él ganó premios y fue quizás más reconocido en el extranjero que en Argentina en algún momento. También esto nos habla, en la casa 9, digamos, el regente del ascendente en la casa 9 nos habla de la universalidad de Borges como escritor, porque Borges fue uno de los primeros eh, escritores globales, ¿no? Es decir, que no, digamos, los libros de él tienen una temática que es universal, que es del hombre, ¿no? Es decir, que quizás uno de sus cuentos puede ser acerca de una persona que está caminando por París. Después hay un cuento acerca de una persona que está caminando por Buenos Aires. Después otro de sus cuentos ocurre durante el Imperio Romano, otro ocurre en un templo en el medioevo o en un convento. Y después otro de sus cuentos es acerca de los antiguos vikingos que se están preparando para zarpar, digamos, y tiene toda esta cuestión de que no hay tema que él no haya tomado, ¿no? Es decir, escribió sobre el salvaje oeste norteamericano, sobre Billy the Kid, ¿no? Sobre los compadritos. Es como que un escritor totalmente universal, y la Casa 9 tiene que ver con eso, ¿no? Con salir de esa temática que él quería hacer al principio, ¿no? De muy localista y hacer una literatura universal, el extranjero, abrirse más allá, ¿no? Notemos acá que Borges tiene Plutón en los 17 grados de Géminis, todavía está en Géminis cuando nació Borges, y está en oposición a Saturno en los 17 grados de Sagitario, ¿no? Y cuando hay una oposición Plutón
Saturno, uno de los significados que puede tener es, Plutón es aquello que tiene que ver con la energía más apasionada de las grandes transformaciones, la muerte, ¿no? Es decir, todas las energías poderosas que están más allá de la conciencia, ¿no? Y Saturno tiene que ver con las estructuras, ¿no? Entonces, cuando hay una oposición entre Saturno y Plutón, se puede dar el caso de una persona que tiene que usar un poco sus estructuras psíquicas o las estructuras de su vida para mantener a raya las energías de Plutón, las energías plutonianas, ¿no? Es decir, las energías de Plutón también nos dan las grandes pasiones, ¿no? Así todo el mundo que sabe que cuando Plutón toca Venus siempre aparecen amores tóxicos, romances, ¿no? que terminan mal, cosas así muy apasionadas, que terminan en crímenes pasionales, ¿no? Y de alguna manera esto podría explicar un poco por qué a Borges todas sus mujeres y en general se lo acusó de ser un hombre, digamos, muy mental y cero apasionado, porque evidentemente con esa oposición Plutón-Saturno, Borges debía tener que sentir en algún momento que él tenía que eh, eh, justamente estructurarse y ponerse límites, que los Saturno son los límites, siempre lo decimos, para no dejar entrar esa pasión, para no dejar que se manifestara Plutón, porque justamente en una carta así uno siente que, bueno, en el momento que se manifieste Plutón, que se manifiesten las grandes pasiones, las grandes energías ocultas, salta todo por el aire, si destruye a Saturno y yo me quedo sin estructura y hasta me puedo volver loco, es decir, los derrumbes psicóticos a veces tienen que ver con este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que Borges tuvo una especie de vida en la cual navegó por las aguas más calmas de la intelectualidad porque le daba mucho miedo es decir, meterse en la cuestión de las grandes pasiones, ¿no? Inclusive él hasta despreciaba un poco el deporte. Fíjense que de vuelta, Marte en caída, ¿no? Entonces es como una especie de, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo marcial yo no lo hago, no me hago cargo de esa energía, ¿no? Marte obviamente no solo tiene que ver con la guerra y la lucha, tiene que ver con los deportes. ¿No? El fútbol, el rugby, todo eso son deportes, todos los deportes son marciales o son de Marte. Y creo que esta cuestión entre Plutón y las defensas aparece claramente en un poema de Borges que se llama El amenazado, ¿no? El poema comienza con una frase que dice, es el amor, tendré que ocultarme o huir. Y después dice, ¿de qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche interporal, el sabor del sueño. Y a mí este poema me parece fascinante porque está hablando un poco de estas cuestiones en su propia carta natal, ¿no? Primero está hablando de toda esta defensa que Saturno le da con respecto de Plutón y cómo él le huye a la emocionalidad profunda, ¿no? Fíjense que por otro lado, como ascendente cáncer, él tiene que aprender kármicamente a lidiar con lo femenino y con la emocionalidad, no solo con el lado racional de la vida, ¿no? Eso creo que es parte de lo que tiene que ver con Borges, ¿no? Con esta carta. Nos dice, no todo es racionalidad, no todo es defensa, hay que abrirse a los sentimientos. Pero bueno, una cosa es abrirse a la luna y otra cosa es abrirse a Plutón. Plutón tiene que ver con energías muy poderosas, ¿no? Y acá también toda esa enumeración que hace Borges de lo que él llama sus talismanes, ¿no? El ejercicio de las letras, la erudición, ¿no? La serena amistad, las galerías de la biblioteca, también nos hablan de algo que tiene que ver con Virgo, con el sol en Virgo, ¿no? Porque Virgo es sabido, es un signo detallista, es un signo ordenado, es decir, se dice siempre que Virgo, si la caricatura de Virgo es como una persona un poco neurótica que va por ahí poniendo los cuadros derechos, ¿no? Porque si los cuadros están derechos logra poner al mundo, ¿no? En su sitio, ¿no? Y suele ser un poco así Virgo. Lo que pasa es que Virgo, hay que recordar que tiene una polarización con Piscis, ¿no? Es decir, el otro, su signo opuesto es Piscis. Y Piscis tiene que ver con el inconsciente profundo, tiene que ver con el inconsciente colectivo, tiene que ver con el mundo de lo invisible, donde se pierde, es como el mar en el cual se pierde la conciencia y desaparecemos, ¿no? Entonces Piscis, Virgo justamente necesita como todos esos rituales un poco neuróticos que tiene Virgo para poder mantener a Piscis de lado, para decir, bueno, yo sé quién soy yo y este es mi mundo y está ordenado y así de alguna manera puedo detener un poco
ese océano pisciano que siempre está tratando de entrar e inundarnos todos y llevarse todo lo que hay, ¿no? Eso es muy interesante, la polarización o la polaridad entre Virgo y Piscis, ¿no? Y acá nos habla un poco de esas dos cosas, de su parte virginiana tratando de ordenar el mundo, impidiendo que surja ese inconsciente pisciano, y por otro lado el Saturno ese poniendo barreras para que no entre las grandes pasiones plutonianas, ¿no? A su vida, ¿no? Y lamentablemente Borges pudo mantener eso, él pudo mantener su vida en orden y mantenerse como un intelectual y mantenerse en esas aguas calmas, como decía, pero bueno, a costa quizás de no vivir grandes pasiones y no dejar entrar esas pasiones plutonianas, porque Plutón es un planeta muy destructivo y muy poderoso, pero también es un planeta muy intenso, es decir, que las personas que tienen mucho Plutón siempre dicen, nunca se siente uno tan vivo como cuando está en contacto con Plutón, que paradójicamente es el planeta de la muerte, ¿no? Es decir, las personas que lucharon en guerras y que pasaron por bombardeos y eso siempre dicen, los momentos donde uno está más cercano a la muerte son los momentos más intensos que uno vive, que son momentos que es imposible olvidarse después, ¿no? La adrenalina que corre con Plutón nunca corre en ningún otro lado, ¿no? En ninguna otra situación. Bueno, y por último voy a mencionar que en la carta de Jorge Luis Borges, Neptuno está en la casa 12, ¿no? Entonces un Neptuno en la casa 12 nos puede hablar de un inconsciente familiar donde está toda la cuestión neptuniana, ¿no? Puede ser, a ver, en algunos casos puede dar una familia con problemas de drogas o de alcohol, ¿no? O familias donde haya como un interés en el misticismo u otras cuestiones que tienen que ver con lo neptuniano, o que haya mucha fantasía, porque Neptuno tiene que ver con las fantasías, las películas, las historias, ¿no? El cine, la música. En el caso de Borges yo creo, no sé a qué se refieren, digamos, no estoy tan familiarizado con su familia, ¿no? Así que no sé a qué se puede referir en el inconsciente familiar, aunque es cierto que había poetas y escritores en el linaje de Borges, ¿no? Entonces eso tiene que ver un poco con, puede representar, un Neptuno en casa 12 puede representar esa energía neptuniana, ¿no? Que la familia trataba de canalizar a través de la poesía, de la escritura. Pero también nos marca un planeta en la casa 12, la casa 12 nos marca el inconsciente colectivo y lo colectivo en general. Entonces los planetas ahí a veces nos marcan qué es lo que nosotros les estamos dando a la comunidad, a lo colectivo, ¿no? Es decir, si bien los grupos y eso tiene que ver con la casa 11, la casa 12 a veces nos marca el inconsciente profundo, ¿no? Es decir, qué estamos nosotros dando o colaborando con la sociedad y con lo colectivo. Y bueno, con Neptuno ahí Borges colaboró con la literatura fantástica, es decir, la literatura fantástica es completamente neptuniana, ¿no? Entonces eso es lo que Borges nos dio y nos da como un poco como el legado, nos da el legado de Neptuno, pero pasado, que son las fantasías, ¿no? Pero pasado por ese filtro de esa cosa tan virginiana de encontrar la palabra perfecta, de encontrar, ¿no? Es decir, de ordenar un poco toda esa energía tan, tan brumosa que es Neptuno y ponerla en palabras, ¿no? que están en un orden casi perfecto, ¿no? Podemos decir. Bueno, por último, el eje de los nodos. El eje de los nodos está, ese Neptuno está en conjunción con el nodo sur, lo cual nos marca que Borges justamente no tenía que perderse en esas fantasías, que el peligro para él hubiese sido perderse en ese Neptuno y en esas fantasías neptunianas. Por ejemplo, hubiera sido un peligro si él hubiera empezado a beber alcohol, o a fumar marihuana, o a inyectarse heroína, que por suerte son cosas que parece que no hizo. Eh, y lo que nos dice es que Borges, para cumplir un poco su deber kármico en esta vida, tenía que dedicarse a la casa 6, que es lo que hizo, ¿no? Es decir, la casa 6 nos habla de el perfeccionamiento consciente, del esfuerzo consciente, y Borges, bueno, se esforzó toda la vida por ser un gran escritor, se pasó horas y horas buscando los adjetivos perfectos, hizo todo un trabajo de casa 6, entonces le fue reconocido kármicamente ese esfuerzo de casa 6. ¿No? Es decir, un esfuerzo de ser laborioso, de ser perfeccionista, de trabajar ese perfeccionismo virginiano. Él tenía sol en Virgo, así que era un sol perfecto para cumplir esta digamos, línea de evolución kármica, ¿no?
Así que bueno, esto nos habla un poco de la carta natal de Borges, un hombre muy inteligente, un gran escritor, un escritor muy detallista, que bueno, fue un hombre que tuvo algunos problemas con el amor y las pasiones en su vida y que no, digamos, tuvo un Marte muy frustrante que nunca pudo terminar de expresar toda la parte marcial o marciana o toda la parte instintiva de la vida con ese Plutón enfrentado a Saturno, pero bueno, esas son cosas que las sufrió él como persona, como individuo, pero nos regaló su maravillosa literatura, así que bueno, si están por ahí, esto digamos, lean a Borges, hay un montón de páginas donde tienen sus poemas y qué sé yo, lean por lo menos los más importantes porque siempre es una buena idea hacerlo. Bueno, el video este se hizo bastante largo, les agradezco haber llegado hasta acá y como siempre les pido que se suscriban, que toquen la campanita y bueno, muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video.